Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada una de nuestras personas que se están conectando en este momento a nuestro programa El Mundo Actual. Es un placer para mí venir con ustedes en todo el área metropolitana de Washington, D.C. y en todas partes donde el programa El Mundo Actual es sintonizado. Quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, que dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Déjeme compartir una reflexión el día de hoy. Esa reflexión que quiero compartir con ustedes está en relación a lo que este 24 de noviembre en la nación número 1 del planeta Tierra, la number one, los Estados Unidos de América. Esta nación que tiene cosas lindas, preciosas, y que lamentablemente a veces mucha de nuestra gente inmigrantes, es decir, nuestra inmensa comunidad latina, no apreciamos las cosas buenas y preciosas que tiene esta gran nación. Y lastimosamente muchas veces imitamos las cosas horribles y malas, como, sin lugar a duda, una de esas cosas feas que los hispanos jamás nunca deberíamos de imitar es esa horrible y espantosa celebración que hacen el 31 de octubre o llamada Halloween. Esa es una costumbre que definitivamente los hispanos jamás nunca deberíamos de imitar. Pero hay cosas bellas y lindas en esta nación por las cuales sí deberíamos los latinos de imitar, porque no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia también a nuestros hijos. No olvidemos que esta preciosa nación fue fundada por comunidades cristianas evangélicas que venían huyendo. Más bien, la historia dice que es judeos cristianos que vinieron huyendo de la persecución de la persecución que hizo Inquisición del Vaticano en la Edad Media. Esas familias que estaban en peligro de perder su vida por su creencia en el Señor Jesucristo, en peligro de que aún sus hijos fuesen desaparecidos por el Vaticano, vinieron huyendo, la inmensa mayoría, de Inglaterra, y se establecieron en la parte norte, Rhode Island y lo que hoy se conoce como Massachusetts, en los Estados Unidos de América. De hecho, allí en Rhode Island es el primer lugar donde se ubicaron las primeras familias judeocristianas. Y hoy en día existe en Rhode Island una antigua iglesia bautista que conmemora la primera iglesia bautista que se estableció en esta gran nación. Es por eso que muchos dicen que la religión de los Estados Unidos de América es la iglesia bautista. Es difícil encontrar a un afroamericano nativo de aquí o a un anglosajón que realmente sus raíces no vengan en cuanto a la fe de la convicción o de la creencia bautista. Recordemos que los bautistas es parte de nuestro movimiento evangélico. Así es que de allí que hay cosas muy interesantes. Pero una de ellas, sin lugar a duda, una de esas celebraciones es lo que este 24 de noviembre se celebra en toda la Unión Americana. Ese día se paraliza total y absolutamente toda nuestra nación. Este fin de semana que estuve allí en Maryland, en la iglesia del pastor Juan Arias. Por cierto, fue un evento preciosísimo. Fueron 3 días preciosos, preciosos. Los 3 cultos fueron maravillosos, preciosos, con una asistencia preciosísima. Pastores amigos que llegaron. Y lo que quiero compartir de esa experiencia linda que tuvimos allí en Maryland, en la iglesia que pastorea el pastor Juan Arias, es que cuando el pastor me vino a dejar al aeropuerto, a las 4 de la mañana,
que llegamos al aeropuerto de Baltimore, las filas eran gigantescas. La gente a las 4 de la mañana haciendo fila. Y dentro del aeropuerto, ni se diga. La misma experiencia al llegar este lunes al aeropuerto de Houston, al arribar al aeropuerto de Houston. Era impresionante, no se podía casi ni caminar dentro del aeropuerto. La multitud de gente viajando, moviéndose, los ciudadanos americanos en el entorno, porque todos quieren pasar este día jueves junto a sus seres queridos. El aeropuerto de McAllen, ese es el aeropuerto, se puede decir, de mi casa, aquí donde yo vivo en el área del Valle de Río Grande, Texas. Es un aeropuerto chico. Y hablaba con todos los muchachos de United. Ayer hasta nos reíamos porque la fila era gigante el día de ayer en el aeropuerto de McAllen. Era grandísima, larguísima la fila de gente haciendo fila para pasar el chequeo porque estaban viajando. ¿Por qué? Decía, ¿por qué tantos millones? Millones de millones. Los expertos estaban diciendo que este es el movimiento en Thanksgiving más grande después de esta pandemia. Aunque no podemos llamarle post-pandemia porque todavía no ha terminado esta pandemia y de hecho se están registrando rebrotes en diferentes partes con una nueva variante. Pero usamos la palabra después de esta pandemia porque estaban diciendo todos los noticieros que todavía en el día que vamos a hablar de este día, de este jueves, el año pasado todavía no se dio ese movimiento que en esta ocasión se ha dado. Son millones de personas. Solo en los aeropuertos estaban diciendo que más de 4,5 millones de personas estaban movilizándose solos en los aeropuertos internos de los Estados Unidos de América. Más otros millones que están viajando por carretera porque todos quieren pasar junto a sus seres queridos este día jueves 24. El Día de Acción de Gracia. Thanksgiving, ese es el tema que estamos tocando en esta ocasión. El Día de Acción de Gracia en América del Norte, es decir, en Estados Unidos, tiene sus orígenes en la mezcla de tradiciones europeas y aborígenes. En Europa, los festivales se llevaban a cabo antes y después de los ciclos de la cosecha, para agradecer por una buena cosecha y para celebrar después del duro trabajo junto con el resto de la comunidad. En esa época, los nativos americanos también celebraban el final de la cosecha. Y de allí que nace esta costumbre bonita que les estoy comentando. Cuando llegaron los europeos a lo que sería América por primera vez, llevaron sus propias tradiciones, fiesta de la cosecha. Desde su continente celebraron el final de su viaje, la paz y la buena cosecha. Aunque los orígenes del Día de Acción de Gracias son similares al de Canadá, en realidad en Estados Unidos es único y especial. Los estadounidenses suelen celebrar esta fiesta con contribuciones hechas en diferentes, en sus iglesias, con cultos especiales, preciosos, en sus iglesias en la mañana, y que lamentablemente tal vez ya no es el mismo fenómeno como me tocó vivirlo a mí hace 22 años que me establecí en esta preciosa nación. Es que los jueves en la mañana, todavía lo que es estado como Tennessee, como el estado de Georgia, o estados como Wisconsin, que son estados bien conservadores todavía. De hecho, se podrá ver este jueves en la mañana en la inmensa mayoría de las iglesias anglosajonas e iglesias afroamericanas haciendo sus cultos de acción de gracia. Se reúnen a las 8, 9 de la mañana, todos ellos en una forma elegante, bien vestidos, van a sus cultos con sus niños bien elegantes y luego vienen a mediodía para sentarse con toda su familia y para disfrutar del famoso pavo. Ese es lo típico, la gran comida, el lonche, el almuerzo
o la cena en esta nación, el día en que toda la familia, originalmente hablando con los afroamericanos y los anglosajones y también los aborígenes que juntos celebraron esas primeras fiestas de acción de gracia aquí en Estados Unidos. En los Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 621, en una celebración en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts. También existe evidencia de que se hicieron algo parecido también en el estado de Texas en 1598, un poco antes que esto. La fiesta de agradecimiento se dieron en las colonias también de Virginia. Y la fiesta de 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores, la tradición continuó con los líderes civiles, tales como el gobernador William Bradford, quien planeó celebrar el día y ayunar en ese día, cerrar el ayuno con una cena especial de agradecimiento por el año y por la buena cosecha. Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de los 102 familias colonos, los nativos de las tribus Wampanoag ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha como este no se volvió una tradición regular en Nueva Inglaterra, sino hasta finales del año de 1660, cuando se convirtió en una célebre tradición permanente hasta hoy en día. Esto es sin lugar a duda, una costumbre preciosa y extraordinaria. Y es una lástima que en nuestros países de América Latina, nuestros gobernantes y sobre todo nuestros partidos políticos que tanto viven peleándose las posiciones por ser ellos los que manejan cada 4 años, ni uno de estas organizaciones políticas y gobernantes o instituciones legislativas de nuestros países, desde México hasta Argentina, ninguno de ellos, estas naciones, han dedicado ni un solo día para un día de acción de gracia, pero hacia el Altísimo Dios Todopoderoso. Tristemente y lamentablemente y catastróficamente, México, igual Centroamérica y Suramérica, tienen días feriados en el año, pero para dedicarlo en adoración a deidades que no tienen nada, absolutamente nada que ver en un agradecimiento al Altísimo Dios Todopoderoso. Los mexicanos dedican el día 12 de diciembre, pero no para adorar al Altísimo Dios Todopoderoso, sino para adorar a una deidad de la mitología que es totalmente contraria a Dios. Igual los centroamericanos y los suramericanos, pero lamentablemente ninguno tan solo de ellos, ni uno solo de estas naciones, se les ha ocurrido, los poderes legislativos, legislar un día que sea dedicado para un día en que toda la nación se paralice para dedicarlo en un agradecimiento al Altísimo Dios Todopoderoso. Algunos dicen que parte de este Día de Acción de Gracia fue influenciado, por supuesto, por esas colonias judeo-cristianas, que eran judíos cristianos que tenían en lo más profundo su remembranza del famoso Yom Kippur, ese día en que la nación preciosa de Israel se paraliza en su totalidad para hacer el ayuno de 24 horas y finalmente terminan todas las familias israelíes en sus casas levantando el ayuno del Yom Kippur, el día del perdón, para dar gracias juntos con toda su familia en la gran cena después del ayuno. Ahí es donde se encuentra, se puede decir,
exactamente el origen verdadero de esta fiesta de acción de gracia, tal como este gobernante lo hizo en el año 621. Primeramente dice que organizó allí en Massachusetts un ayuno y finalizando el ayuno celebraron con creces y con pavo, que se volvió lo más típico de esta nación, el Día de Acción de Gracia. En ese día hicieron a un lado sus diferencias de color de piel, sus diferencias de racismo, llámele usted, y se unieron todos juntos, afroamericanos, indígenas y anglosajones, y juntos hay pinturas que conmemoran esa época donde están juntos nativos y todo, al estilo en los patios, disfrutando del pavo juntos todos y al mismo tiempo rindiéndole gracias al Altísimo, Dios Todopoderoso. Qué lindo tener remembranzas, de verdad, de ese día especial en los Estados Unidos de América, el Día de Acción de Gracia. Esa palabra que está escrita en la Biblia en hebreo es utilizado acción de gracia o día de gracia. En hebreo es todá. La palabra todá quiere decir gracia o acción de gracia, adoración o enaltecimiento. Esta palabra deriva del verbo yadad, el cual significa dar gracias o exaltar. La raíz de yadad es yad, que quiere decir mano. Por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar o extender las manos en agradecimiento a Él. Todá aparece muchas o más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Y una de esas palabras preciosas de Todá que significa agradecimiento, que es lo que da a entender el apóstol San Pablo. Levantar sus manos, exaltar, gritar. Esa es expresión de agradecimiento al Altísimo. De ahí que la palabra de Pablo da gracias en todo, todá, da gracias en todo, porque eso es la voluntad en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Es decir, nosotros como cristianos, los latinos, si hay algo que deberíamos de sentirnos orgullosos de imitar en esta gran nación a la que Dios nos ha permitido venir, es ese día de acción de gracia. Aquí sí debemos de aplicar lo que dice Pablo, que cuando estaba con los griegos, era griego. Olvidémonos los latinos en este momento de sus costumbres latinoamericanas en este momento, pero sí deberíamos de adoptar, ya que estamos en esta nación, como Pablo decía, con los griegos, y yo soy griego para ganar a los griegos para Cristo. Debemos de aprovechar al estar aquí, en los Estados Unidos de América, y para unirnos junto con la comunidad anglosajona y por supuesto con la comunidad afroamericana, y juntos, e inclusive, si usted va como a Wyoming y todas estas partes de estados indígenas de los Estados Unidos de América, los indioamericanos, como se les conoce, usted va a ver que este jueves también ellos se paralizan y se unen todos para dar gracias al Altísimo. Todá, agradecimiento al Altísimo. Deberíamos, de verdad, toda la comunidad hispana, sobre todo después de estos 2 años difíciles que nos ha tocado vivir, no solamente a todas las razas en los Estados Unidos de América, donde hasta enero de este año esta pandemia nos mató a 1.350.000 almas, y que como compartía en esta preciosa iglesia este fin de semana en Maryland, en esos cultos preciosísimos que tuvimos allá en Maryland, compartíamos que esta es la pandemia que más golpeó a la iglesia evangélica. Múltiples de nuestras iglesias
guardan en lo profundo de su corazón como congregación el dolor de un hermano, de una hermana o de una pareja que se fueron. Es decir, que esta pandemia les secó la vida. Múltiples de iglesias, al menos mínimo 150 pastores en Nueva York lloran, sienten la ausencia de sus pastores. Ahí mismo, este fin de semana donde estábamos, allí en Maryland, múltiples de esas familias preciosas, algunas llegaron desde lugares distantes para estar en estos 3 días allí en Maryland. Familias lindas que nos dijeron, hermano Bonaine, el Altísimo nos guardó. Nos guardó, algo otro, con dolor decían, perdimos a seres queridos. Después de estos 2 años duros y difíciles, es un momento propicio para este día 24 de noviembre, detenernos un momento e unirnos con toda la familia. ¿Y por qué no? Imitar esa costumbre bonita, típica y preciosa de nuestra gran nación, los Estados Unidos de América. ¿Y por qué no? Lamentablemente muchos hispanos, iglesias hispanas no lo hacen. Hacer sus cultos como lo hacen los anglos y los afroamericanos, que primero van en la mañana a tener un culto alegre para luego reunirse con toda su familia en el lonche o en la cena y allí dar gracias al Altísimo por lo que ha sido todo este año. Con mucha más razón los hispanos deberíamos de unirnos con su familia. Únanse con su familia. Participen del típico pavo, que por cierto dicen que este año hay escasez de pavo por múltiples de razones, dicen. Pero como quiera, si has logrado conseguirlo, la familia en casa, únanse con todos sus hijos. ¿Y por qué no? El líder de la familia, el padre o tal vez el más anciano, el abuelo. En este caso, también si no está el abuelo o el padre, esa mujer adulta, deberá de tomar la palabra en ese día en que se sientan toda la familia en la mesa para comer el pavo y incentivar a todos en la mesa el por qué debemos de ser agradecidos y el por qué debemos de dar gracia. Gracia porque el Altísimo nos guardó en esta pandemia y salimos ilesos. También gracias por todo y por las bendiciones y porque a pesar de todo tenemos comida. También a todos los que vivimos aquí en el área, en el sur de los Estados Unidos de América, sobre todo los tejanos, no olvidémonos en la mesa de tener un momento de remembranza por nuestros inmigrantes que están pasando momentos duros, dificilísimos, sobre todo con estos fríos fuertísimos que se nos han venido y que están ellos durmiendo en condiciones infrahumanas. Unámonos para recordar aquellas miles de millares de familias que están en tiendas de campaña desde Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, allá en El Paso y por supuesto en Tijuana. Que este día jueves sea un día oportuno entonces para usar la palabra, esa palabra preciosa que utilizó Pablo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esa es la voluntad con vosotros, voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga y recuerden, feliz Thanksgiving este jueves en que todos los hispanos nos unimos para agradecer a nuestro Altísimo Dios. Que Dios les bendiga.